Pues sí, la orquesta Pas de Loup, aquí en París, acaba de abrir su temporada en la que celebra sus 150 años de existencia, fiel a la tradición que estableciera su fundador, Jules Pas de Loup, en 1861, de ofrecer conciertos populares con los que recorrió toda Francia. Si su misión era poner la música clásica al alcance de todo el mundo, esto no le impidió dar importancia a la música de su tiempo, contando en su haber estrenos de jóvenes compositores en aquella época, por supuesto, como Darius Milhaud, Camille Saint-Saëns o Maurice Ravel. Siguiendo con esta línea, Marianne Rivière, la presidenta de la orquesta Pas de Loup, ha querido subrayar la importancia de la música contemporánea en esta tan simbólica, ofreciendo una residencia al compositor franco-argentino Esteban Ben-Sekri, hoy en día uno de los compositores más destacados del continente latinoamericano. Y para hablarnos de esta residencia en una orquesta con tanta tradición como la Pas de Loup y de su trayectoria como compositor, Esteban Ben-Sekri ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes y gracias por la invitación. Es un placer tenerte aquí con nosotros y sobre todo el lujo de escuchar Pachamama, en estos momentos una de tus obras más conocidas. Bueno, muchas gracias. Sí, es una obra que fue estrenada recientemente por la Orquesta Nacional de France, que el último Festival Présence, varias de mis obras estuvieron al honor con la Filarmónica de Radio France y la Orquesta Nacional de France. Permíteme, Esteban, que explique antes que nada que naciste en Lisboa, pero que con solo 4 años te trasladan a Buenos Aires. ¿Es cierto que a pesar de tener un padre director de orquesta, decides estudiar Bellas Artes? Así es. Bueno, yo nací en Lisboa, pero debo decir que a los pocos meses de haber nacido ya nos fuimos de Lisboa. Mi padre como director de orquesta tuvo contratos importantes en Estados Unidos, le había ganado el concurso Dimitri Mitropoulos de New York y estuvo como asistente de Leonard Bernstein en la Filarmónica de New York, así que digamos que de bebé me fui, pero es cierto que desde mis 4 años que resido en Argentina, yo me he criado en Argentina. Sí, debo decir que desde muy pequeño siempre me incliné más por las artes plásticas. Y tuve la suerte que mis padres siempre me apoyaron en todo, nunca me impusieron nada. Yo a los 10 años tuve un intento de estudiar el piano, pero duró pocos meses, me aburría, quizás en aquel entonces no estaba maduro para eso todavía. Y siempre iba a talleres de mi barrio, de pintura, iba al Instituto Vocacional de Arte Labardén, donde hacíamos pintura, música, títeres, teatro, fotografía. Y yo a la música llegué de una manera muy intuitiva jugando realmente a mis 15 años. Ya, contrariamente a lo que uno pensaría, ¿no? De que yo empecé desde muy pequeño, yo recién a los 15 años llegué paralelo a mis estudios de Bellas Artes, porque yo estaba más inclinado a la pintura. De hecho, hice la carrera de Bellas Artes, soy diplomado como profesor de pintura en Argentina. Ya has expuesto incluso, ¿no? Has hecho exposiciones. Y he hecho exposiciones. Pero fue cuando tenía 15 años que yo iba al Instituto Vocacional de Arte Labardén, que esto es muy importante porque me marcó muchísimo en mi música actual inclusive, que ahí empecé a tomar contacto también con la música folclórica, porque teníamos instrumentos autóctonos, guitarra, además de talleres de artes plásticas y teatro. Y yo empecé con una guitarra jugando, que me gustaba sacar canciones de rock nacional, me gustaba mucho improvisar y quería aprender a escribir lo que yo improvisaba. Entonces ahí empecé a estudiar paralelo a mis estudios de Bellas Artes, primero guitarra, hice un curso de improvisación jazz con Walter Malosetti, y luego con María Concepción Patrón guitarra, y como yo realmente quería aprender a escribir lo que yo improvisaba, María Concepción Patrón me alentó a que estudiara piano y composición, y así vinieron distintos maestros en Argentina como Sergio Hualpa, Aide Gerardi. Y fue cuando tenía 20 años que hubo un encuentro que me marcó mucho, que fue Alberto Lisi, reconocido violinista argentina, que falleció ya hace unos 4 años.
que era el director de la Academia Menuhin en Suiza. Y él una vez por año iba a Argentina y organizaba encuentros con jóvenes músicos, y él escuchó una obra que había compuesto para violín y piano, y a él le gustó mucho y me alentó a que le escribiera un capricho para violín solo, que a su regreso de Suiza el año siguiente, si le gustaba, quizás le iba a incluir como bis en algún concierto. Y mi sorpresa fue que la obra le gustó y la incluyó no como bis, sino en el programa de concierto, y nada menos que en la Sala Grande de Teatro Colón. Así que ese fue mi debut, digamos, debo decir, en cuna de oro. Emocionante, me imagino, ¿no? Y así fue como me empecé a dedicar más a la música, empecé a tener encargos, proyectos, hubo buenas críticas, y la pintura lo fui dejando un poco de lado, pero son elementos que han marcado mucho mi lenguaje actual. Finalmente es mucho más positivo empezar adolescente la música porque sabes lo que quieres. Mejor que los niños de 7 años que los arrastran al conservatorio contra su buena voluntad, casi. Hay de todo un poco. En el caso mío de la composición realmente surgió como una necesidad, y yo debo decir que empecé como autodidacta, inclusive a escribir para orquesta sin haber estudiado orquestación. Yo tenía la suerte, que eso también me marcó mucho, tener un padre director de orquesta que podía tener muchas partituras, que me gustaba escuchar grabaciones y seguirlas con las partituras. Y así empecé de manera muy intuitiva a escribir mis primeras obras sinfónicas sin haber estudiado orquestación. Viendo las partituras de tus composiciones y la de muchos compositores, hay algo plástico, ¿no?, en la manera de componer. ¿Intentas que tus composiciones sean bellas también estéticamente? Plásticamente, quería decir. Sí, yo sé que mi lenguaje muchos dicen que es muy visual, y es real. Yo siento que con la música coloreo, que en mis obras, sobre todo sinfónicas, por eso yo me siento más un sinfonista, ¿no? Yo siempre digo que hago muralismo musical. A mí me gusta trabajar muchos elementos, y cuando uno escucha una obra mía es como un gran mural. Y realmente sí, ese pasado pictórico me ha marcado mucho en mi lenguaje, que es muy visual. Eso, más también mi contacto con la música folclórica, como te conté, en el Instituto Vocacional de Arte Labardén, donde ahí tuve contactos con danzas folclóricas, y en esa época, de manera inconsciente, eso se ve que han marcado mucho mi lenguaje actual. Está claro que la influencia de la música folclórica es muy fuerte en tu música, pero ¿ha sido difícil crear tu propio lenguaje sabiendo lo que se hace hoy en el terreno de la música contemporánea? Bueno, lo más difícil es mantenerse realmente fiel y optimista, sobre todo, fiel con su voz interior. Yo siempre digo que los compositores, nuestro gran enemigo a la hora de crear es nuestro ego. ¿Qué quiero decir con eso? Que es muy difícil ser realmente independiente. Siempre queremos agradar a un público, ¿no? Y cuando somos muy jóvenes, sobre todo nuestro público, para un compositor contemporáneo, es nuestros colegas compositores, nuestros profesores. Y uno a veces por ahí se mimetiza por miedo a no tener aceptación en un cierto ecosistema musical, con ciertas corrientes que a veces no tienen mucho que ver con uno. Entonces es muy difícil. Sí, a mí me ha costado, porque a veces uno está, sobre todo en la época de la formación académica, donde a veces la teoría musical, la teoría se come la música, ¿no? Y bueno, el mayor desafío es realmente ser fiel a su voz interior. Y bueno, yo fui bastante corajudo, me han dicho mis profesores, por seguir por ahí una tendencia que no es la que está de moda en ciertos circuitos de la música contemporánea, pero... Muchos compositores olvidan al público, componen más hacia sus colegas que hacia el público, ¿no? Y forma parte del público, porque también hay lo contrario. Tampoco es bueno estar pendiente de que uno quiere agradar al público. Por eso digo, cuando un compositor contemporáneo, su público por lo general son sus colegas, sus profesores, y hay que tratar de ser fiel a su voz interior. Y hay una frase que siempre decía mi profesor en el conservatorio, Paul Mefano, que es: hay que animarse a ir más lejos, ¿no? Hay que ser uno mismo, pero también hay que mantener un poco el espíritu de investigar, de ir, y fue aller un peu plus loin. Más lejos. Esteban Bezzecri, imagino que además de estudiar la música folclórica latinoamericana, investigas en las leyendas y los ritos de la cultura prehispánica. ¿Son materia de composición esos ritos, esas leyendas? Sí, siempre lo hago de una manera muy intuitiva. Esto es importante, me da pie a aclarar que
Mi intención no es hacer etnomusicología, sino que de una manera muy intuitiva yo tomo ciertas raíces que pueden ser historias mitológicas, ritmos, melodías del folclore, pero como fuente de inspiración para desarrollar mi propio lenguaje. Digamos que esta fusión entre estas raíces ancestrales y distintos procedimientos de la música occidental contemporánea podría definir mis últimas obras en la línea de un folclore imaginario, ya iniciado por compositores como el argentino Alberto Ginastera, o el brasileño Héctor Villalobos, o el mexicano Silvestre Revueltas. Pero bueno, si bien yo tengo en común con ellos que tomo como fuente de inspiración las mismas culturas, los mismos ritmos, como yo soy un compositor de hoy, mis influencias estéticas y el contexto es diferente. Esteban Beseguí, hace casi 20 años que vives aquí en Francia. 18. ¿Te ha influido de alguna manera en tu manera de hacer música? Quizás ves el folclore latinoamericano de una manera diferente desde aquí, desde París. Sí, mucho. Bueno, a mí siempre me gustó mucho la paleta orquestal francesa. Yo me siento más un sinfonista. Y al llegar en Francia, al tomar contacto con, además de los impresionistas que yo ya conocía, con la música de Henri Dutilleux, Olivier Messiaen, mismo la escuela espectral, hay ciertos colores de la música espectral que me han influenciado mucho en mi lenguaje actual, sobre todo en mis obras más recientes. Eso más quizás la fuerza rítmica que yo traigo de mi continente musical, ¿no? Que es la América Latina. Yo pienso que, bueno, mi continente musical, que es América Latina, tiene un folclore que está aún muy vivo, que es un terreno muy fértil del que podemos inspirarnos, a diferencia de la vieja Europa, que quizás no tiene eso. Pero bueno, el desafío es integrar todos esos elementos y mantener una coherencia musical y sobre todo ser yo mismo. Yo digo, a mí esto me ha salido intuitivamente, no hay obligación moral de que porque uno es sudamericano la música tiene que ser americanista. En mí se dio así. Como lenguaje universal somos libres, y el resto es un misterio. La creación es... No hay autopsia donde uno nos pueda revelar por qué combinamos los colores o los sonidos de determinadas maneras. Esteban, ¿qué se siente al efectuar una residencia en la Orquesta Pas de Loup, orquesta que ha estrenado obras de Milhaud, de Saint-Saëns, de Ravel, La Alborada del Gracioso, por ejemplo? Esto es fabuloso, es un verdadero regalo que me está dando la vida. Además, el hecho de escuchar 8 obras sinfónicas mías en una misma temporada y en salas tan prestigiosas como la Nueva Philharmonie de París, donde tendré 4 obras, 3 en la Salle Gaveau y un estreno mundial en el histórico Teatro du Châtelet. Yo estoy muy agradecido y debo decir, esto es una relación con esta orquesta que nació hace ya 10 años. Es una orquesta que también siempre se caracterizó por descubrir o dar lugar a jóvenes compositores y solistas. Y esta relación empezó hace 10 años, exactamente en el 2005, año en que yo estaba en esa época residiendo en Madrid como compositor en residencia en la Casa de Velázquez, que es una institución francesa que se encuentra en Madrid, que depende de la Academia de Bellas Artes de Francia y del Ministerio de Educación francés. Y a mí me contactan de la Orquesta Pas de Loup para ofrecerme un encargo de una obra para violín y orquesta de solamente unos 10 minutos, que iba a estar integrado en un programa de compositores españoles. Entonces, como yo, sudamericano, estaba residiendo en Madrid, yo hice una obra inspirada un poco en aires ibéricos y mis raíces sefaradíes también. Por eso y esa obra fue estrenada por Nemanja Radulović, en aquel entonces joven violinista franco-serbio que ya había sido revelación en los premios Le Victoire de la Musique. Y esa obra tuve la suerte de que tuvo muy buena acogida por parte de los músicos, el público y la crítica, y entonces me ofrecieron, ¿por qué no hacer un segundo y tercer movimiento y convertirlo en un gran concierto de una treintena de minutos? Y así fue como sucesivamente en el 2008, también con Nemanja Radulović, que hoy es solista consagrado internacionalmente, que graba para la Deutsche Grammophon, que toca con grandes orquestas. Se estrenó el tercer movimiento como obra independiente, que es la obra que se escuchó ahora este sábado 10 de octubre en la Philharmonie. Esta obra que se llamaba Evocación de un mundo perdido, donde yo evoco ahí mis raíces sudamericanas, con ciertos ritmos como la bagua, la carnavalito,
como rastros de una cultura ancestral desconocida o perdida. Y después en el 2009 también con los mismos intérpretes y también en la Salle Pleyel el concierto completo, completado con un segundo movimiento que era Vocación de un tango, donde evoco mis raíces ciudadanas porteñas de Buenos Aires, donde yo me crié. Y ahí luego, nació todo. eso fue, sí, por eso es una relación de 10 años. Y hace muy poquito, debo decir, en enero de 2015, son las sorpresas que nos dan la vida, que hay puertas que se abren porque uno las golpeó, otras que no se abren, y de golpe se abren puertas sin que uno las golpee. Me contactan de vuelta de la orquesta Pas de Loup. La presidenta Marianne Rivière vino a uno de los conciertos del Festival Présence de Radio France, donde varias de mis obras estuvieron al honor con las orquestas de Radio France, y me propone hacer toda una temporada que inspirado en los colores. A ellos les había gustado mucho mi obra Colores de la Cruz del Sur, que es una obra que estrenó en el 2002 en la Orquesta Nacional de France, que hace poco se tocó en París con Dudamel dirigiendo la Royal Concertgebouw Orchestra en la Salle Pleyel. Y querían integrar varios de esos movimientos breves en cada concierto y también, bueno, estas obras que ya han estrenado más otras obras. Y así surgió este proyecto. Pero Esteban, ¿qué hace un compositor en residencia en una orquesta como la Pas de Loup? ¿Uno duerme en los camerinos? ¿O? No, no, esto digamos es una carta blanca que me están dedicando a lo largo de toda la temporada. Es importante porque esto me permite familiarizarme con un grupo de músicos, de escuchar varias de mis obras, que ellos se familiaricen con mi música, que un público fiel seguidor, abonado de esta orquesta que siempre llena las salas, por ejemplo, la Filarmonía son 2.400 localidades y siempre están llenos, es tomar con un contacto con un público que se va familiarizado a lo largo de estos 8 conciertos con mi música. Es importante también poder trabajar con diferentes directores invitados. Es realmente fantástico. Yo se lo deseo a todos los compositores. Es un lujo, realmente. Hablando de directores de orquesta, tú has tenido la suerte de que grandes directores como Gustavo Dudamel, por ejemplo, dirijan tus obras. ¿Qué importancia tiene un director de orquesta a la hora de elegir una obra o un compositor? ¿Es total o no la orquesta? Es importantísimo. Bueno, yo como compositor sinfonista dependo mucho de los intérpretes y sobre todo son los directores los que programan mis obras. Por ahí en lugares donde yo ni tengo contacto, como en la Ópera de Sydney o en Los Ángeles Philharmonic, es importantísimo. Yo tengo ciertos directores que, bueno, he tenido la suerte de que les ha gustado mi música y hay como una relación de fidelidad, como con Miguel Jarbedoya también, que ha grabado mi música con la Forward Symphony. Y también, bueno, hay directores que ocasionalmente se ha dado que la orquesta programan obras mías. Y es muy importante también ver cómo varían las versiones de una misma obra según los diferentes directores. Y bueno, tener la suerte de tener ciertos intérpretes que se hacen fieles a uno es importante porque ellos son los que van a difundir la obra de uno. Esteban, ¿imaginabas cuando escuchaste la versión de Alberto Lisi de tu capricho, tu primer capricho para violín, que un día grandes orquestas como la Nacional de Francia, la Concertgebouw, estrenarían tus obras? No, la verdad que no. Sí, después cuando empecé con mi carrera los empecé a desear, pero en aquel entonces no. Ha pasado mucho tiempo. Ha pasado mucho tiempo. Luego de ese estreno estrené mi primera sinfonía, ya que me preguntabas por mi pintura, donde fue mi única experiencia donde relacioné mi pintura, que cada movimiento está inspirado en un movimiento de esta sinfonía que compuse a los 23 años, que era el Compendio de la Vida. Pero después la necesidad me fue llevando a expresarme con la música. En el concierto del sábado estabas en la sala, naturalmente. ¿Cómo vive un autor la interpretación de una obra suya entre el público? ¿Mira más al público o a la orquesta? Las dos cosas. A mí lo que más me estresa, debo decir, es cuando voy a ir al primer ensayo. Yo me siento más dando examen cuando hay 80 o 100 profesionales músicos que siento que van a estar a la expectativa de, bueno, ¿y qué es esto que vamos a tocar? Y debo decir, en este caso no era un estreno mundial, no se sufre tanto como cuando uno sí va a un estreno mundial, porque yo siempre digo que las partituras son como una ecografía. Hasta que uno no escucha por primera vez en el primer ensayo, no sabe cómo es la criatura. Entonces uno se puede llevar sorpresas positivas, a veces negativas, cosas que hay que modificar, y uno se siente también desnudo. A mí me estresa un poco. Es una linda satisfacción, pero
me siento desnudo ante un público y ante los músicos. Pero gracias a la ecografía se sabe si va a ser niño o niña. Y eso es importante y yo me siento muy afortunado de ver que mis obras se programan. Es importantísimo. Es un estrés, se sufre un poquito, como todos los partos, pero es maravilloso después. En fin, pues ya lo saben, durante toda esta temporada en la parisina Orquesta Pas de Loup van a escucharse obras del compositor argentino Esteban Bensequerí. Muchísimas gracias, Esteban, por haber estado aquí con nosotros y mucho éxito aquí en París. Y nos vamos a marchar con una de tus obras, Pachamama.